y Christianitas Minor son términos que han sido usados en distintos momentos y por distintos autores. Elías de Tejada es tal vez en el que yo la leí por primera vez. Miento, la primera vez la leí en Miguel Ayuso y luego la releí en Elías, y bueno, y se encuentra también en Intérpretes de Vitoria. La Christianitas Major es la cristiandad que engloba a todos los países cristianos. La Christianitas Minor es España, el imperio español, que frente a la reforma protestante y tras Trento se convirtió en el baluarte de la nueva cristiandad disminuida. Sintético y preciso, y creo que quien ha hecho la pregunta quizá no está del todo familiarizado con nuestras sesiones, porque si no hubiera sabido perfectamente la respuesta que el profesor Segovia ha hecho muy, muy precisa. Otra pregunta, querido Antonio. Muy bien. Pregunta Víctor Álvarez. Explica, en mi universidad un maestro de filosofía decía que Santo Tomás de Aquino era un rebelde que se oponía a San Agustín y a la tradición. Y pregunta, ¿cómo refutar tales acusaciones? Bueno, la más fácil sería decir que tu profesor es un imbécil, pero no es el ámbito en el que puede calificarse alguien con esos términos. Pues bien, yo le diría a este señor que vaya a la Suma y lea los sed contra. Los sed contra de la Suma, en el 80%, por dar un número generoso, son de San Agustín. Y la otra parte de la pregunta era, perdón, San Agustín y... A San Agustín y a la tradición. Bueno, San Agustín forma parte de esa tradición, y Santo Tomás, para quien quiera leer, por ejemplo, la Cátena Áurea o cualquiera de sus obras, interpreta la tradición y la pone a tono con los problemas de la época. Yo siempre recuerdo un texto que he citado en mi trabajo sobre Fátima, que es cuando el Papa recibe una denuncia de que la diferencia entre los padres griegos o rusos, diríamos hoy, y los padres latinos es enorme en torno a la proveniencia del Espíritu Santo, si es de Cristo solo, o si es de Dios Padre solo, o si es de Cristo también. Y Santo Tomás, con la prudencia que lo caracterizaba, sin renunciar nunca a la verdad, dijo que era un problema de lectura y que había gente que lo leía, los griegos de ese momento, los rusos, lo leían malamente a esos primeros padres, mientras que lo que tenía que hacer un teólogo católico es leerlo en consonancia con el espíritu en que escribieron ellos y a tono con la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, en Santo Tomás no se va a encontrar jamás el demérito, el descrédito de San Agustín y de los primeros padres, sino que por el contrario, por el amor a la Iglesia, por el amor a Dios, por el amor a la verdad, Santo Tomás tuvo amplísimo respeto y recurrió a ellos siempre que pudo. Estupendo, muy, muy magnífica respuesta también. Vamos a otra pregunta. Muy bien, pregunta Gian Andrea de Antonellis. ¿Están los filósofos o hay filósofos relacionados a la segunda escolástica en el reino de Nápoles? Y la segunda pregunta, ¿y Giovan Battista Vico puede ser considerado cercano de la escolástica? Bueno, lo de Vico me parece más difícil, no solo por su método, sino también por muchas de sus ideas. Tengo amplísimo respeto por Vico, tengo amplísimo respeto por aquellos que han pretendido hacer de Vico un escritor netamente tradicionalista, pero a mi juicio no lo es. Y en segundo lugar, sí, claro que hay escritores en la península itálica pertenecientes a la tradición española. Yo no me he referido a ello porque sería ampliar muchísimo la exposición, pero basta recurrir a la monumental obra de Elías de Tejada, por ejemplo, sobre el Nápoles hispánico, para darnos cuenta que este historiador, filósofo, meticuloso investigador, fue desculando hormigas hasta descubrirnos a todos una España fuera de España. Una España que es también España, aunque esté en la península itálica o como en el Franco Condado.
Sería imposible, primero, incorporar todo esto a una ponencia que tiene sus límites. Y, en segundo lugar, hubiera sido reiterar lo que enseñó el maestro Elías de Tejada sobre este punto. Con una singularidad, yo no puedo tener el acceso a las fuentes que él sí tuvo. Sí, efectivamente, es muy acertada la respuesta del profesor Segovia también. Una cosa que me permito añadir y que tiene su interés a la hora de comprender el método de Elías de Tejada es que él no se limitó, por así decir, a las grandes cimas, sino que se ocupó de lo que era la opinión común de una serie de estudiosos que no eran de primera fila en muchas ocasiones, pero que daban el tono de la continuidad de una doctrina. Eso se puede aplicar en los estudios sobre el pensamiento político catalán, en el Franco Condado de Borgoña, en el Reino de Nápoles, en Castilla, y eso hace... En Portugal. Y eso hace que la respuesta del profesor Segovia sea muy acertada, en el sentido de decir, es que, digamos, la cantidad de autores que van en la línea del pensamiento escolástico hispánico en el Reino de Nápoles es enorme, y no hay más que seguir viendo los distintos tomos. Tan enorme como en la península ibérica y como en el ultramar, donde si nos fuéramos, por ejemplo, estoy pensando en la obra sobre la filosofía en la Argentina de Alberto Caturelli. Claro, cuando uno va a ciertos siglos determinados, que son esos siglos, son todos escolásticos. Por eso digo que, digamos, sería prácticamente imposible seleccionar algún autor. Bueno, pues Elías de Tejada, por ejemplo, para el tema de la soberanía, seleccionaba a Antonio Lanario y su interpretación antisoberanía y por tanto antimoderna en sentido profundo, ¿no? Bueno, y en función de los temas, también si abordamos el tema del antimaquiavelismo, también existen autores muy relevantes en el Reino de Nápoles que son especializados en esta cuestión. Bueno, y el tema de Vico yo tampoco me atrevo a entrar muy a fondo. Elías de Tejada hizo, quizá forzando un poco las cosas, interpretarlo como el último filósofo de la Contrarreforma católica. Lo que pasa es que el peso de la interpretación que los hegelianos han hecho de Vico también es muy grande. Entonces, bueno, lo dejamos ahí. Vico es un autor muy interesante, con cosas extraordinarias y con otras cosas muy complicadas de interpretar dentro de la tradición, o por lo menos eso es lo que parece, aún abstrayéndose de la lectura hegeliana, que es la que, claro, con la lectura hegeliana es incompatible, eso es evidente. Pero yo creo que la lectura hegeliana es errónea, al margen de que la lectura de Elías de Tejada pueda ser un poco forzada en algún punto. Vamos a otra pregunta. Muy bien, pregunta Jesús Santana desde México. Si Dios otorga la potestad al soberano, ¿qué evita que este gobernante promulgue leyes ilícitas o que vayan en contra de la naturaleza, tal y como lo hacen los gobiernos actuales? Muchas gracias. Bueno, la respuesta está en lo que he dicho antes, me parece. En tanto que Dios quiere que el hombre, como sociable por naturaleza, alcance su perfección natural y la vida sobrenatural en el seno de la comunidad política y también de la Iglesia, el fin marcado tiene ya una capacidad de determinación de los medios. El fin especifica los medios. No todo medio es lícito para el fin. ¿Esto qué es lo que significa? Que en primer lugar está la ley natural como emanación de la ley divina, dictada por el mismo Dios, conocida por el hombre en sus principios y determinada luego en la sociedad civil por la ley positiva, que forman el corpus limitativo de la potestad temporal natural que todo gobernante tiene.
Por eso mismo, los autores católicos, especialmente en esta época los escolásticos españoles, dirán que el tiranicidio es un remedio legítimo contra aquellos que, insistente, machacona, reiteradamente, perseveran en no perseguir el bien común, sino un bien torcido, esto es un interés particular. Frente a esto hay caminos, hay métodos. El que mejor los explicitó fue el padre Vitor, el padre de Mariana, pero en el fondo todos coinciden en lo mismo. La sujeción del gobernante a la ley natural viene también de las leyes del reino. Las distintas leyes del reino, que son las leyes positivas, en tanto que no violan la ley natural, constriñen al gobernante. Este podrá cambiarla, pero sin salir de la brújula que lo lleva al fin, que es el bien común de la república o del reino. Y el tiranicidio funciona como un remedio extremo frente a este gobernante pertinaz en el mar. Muy bien. Muy bien. Creo que esto es importante recalcarlo, porque los católicos, incluso tradicionalistas, tenemos la tendencia a pensar que los recursos positivos, constitucionales, liberal, democráticos, nos dan el remedio para estos problemas. No, no nos lo dan, porque lo que está torcido es el fin. Si está torcido el fin, los medios que se instrumentan desde el constitucionalismo demoliberal son medios también torcidos. Si el fin especifica los medios, un fin mal parido dará lugar a medios peor concebidos, porque son concebidos para un fin que no es el bien común. Por lo tanto, los católicos, sin que tengamos que vomitar o escupir sobre los textos constitucionales, lo que no estaría nada mal, no debemos ser tan ingenuos de pensar que los demócratas liberales tienen el remedio para los males que estamos padeciendo. Al contrario, ellos son la causa del mal. Muy bien, estupendo. Vamos a otra pregunta. Yo creo que tendremos tiempo para un par de preguntas más. Muy bien. Pregunta Francisco Faz, desde Almería. ¿Fue la escolástica española el origen de la devoción en España a la Inmaculada Concepción siglos antes de que se definiera el dogma? No lo sé. No, yo creo que no. Yo creo que la devoción inmaculista en España es anterior a la escolástica. Es decir, que hay textos medievales